Vamos a estudiar en este momento lo que es la primera trompeta. La primera trompeta está basada en acontecimiento apocalíptico, no sin antes pues, dar un comentario acerca de Apocalipsis capítulo 1:19. Dice: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Cuando vemos este texto nos damos cuenta de que Apocalipsis está narrado en pasado, presente y futuro. En cierta ocasión también Jesús dijo: yo soy el que estuve muerto, y el que vive por los siglos. Y otro pasaje que dice: yo soy el que vivo por los siglos, el que estuve muerto, y ya aquí que vivo por los siglos de los siglos. Entonces Apocalipsis está narrado en pasado, presente y futuro. La pregunta es: ¿cuáles son las profecías que ya habían pasado para la época de escritura de Apocalipsis o revelación, como se conoce también? Entonces es importante que nosotros a través de la palabra de Dios nos demos cuenta de que Apocalipsis es un libro revelado, es un libro desvelado, y no podemos nosotros negar de que la mayoría de los eventos está pasado. Pues lamentablemente la mayoría de escatólogos han dejado para el último tiempo Apocalipsis y dicen: bueno, ya va a venir Apocalipsis. ¿Cuál Apocalipsis? Y Apocalipsis es la revelación de toda la humanidad, empezando desde Adán hasta el día que venga Jesús por segunda vez por su pueblo y por su iglesia. Pero una de las cosas que debemos entender también, que Apocalipsis está narrado en lenguaje simbólico, que es el más importante, luego el lenguaje espiritual, porque es espiritual, y luego el lenguaje secular, que todo el mundo también puede leer Apocalipsis. Sin embargo, a través de la palabra de Dios nos damos cuenta de que la primera trompeta es un evento pasado. Y ahora quizás usted se pregunte, diga: ¿cómo, hermano? ¿Cómo, pastor? ¿Cómo es que eso de que está ya pasado lo que es la primera trompeta? Porque ahora en día estamos ya viviendo la época de la sexta trompeta. Sin embargo, no nos damos cuenta. Vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 8, verso 7. Y aquí lo vamos a ver de una manera clara para que usted se dé cuenta de lo que es la primera trompeta, un evento pasado. Dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda hierba verde. Toda hierba verde. Solo es un pasaje. Eso es la primera trompeta. Pero ¿cuándo es? ¿Cuándo fue? Esa es la pregunta que nosotros debemos siempre preguntarnos. ¿Cuándo fue ese evento? Bueno, aquí está hablando de un tiempo pasado. Dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo mezclado con fuego y con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda hierba verde. Aquí nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios de que está hablando de esa primera trompeta. Algunos suponen que es para después de que la iglesia sea arrebatada en la gran tribulación. No, es un tiempo pasado. Está hablando de la exterminación del la primera época, cuando, digamos, Dios destruyó al ser humano. Lo destruyó por su pecado, lo destruyó, digamos, por ser un pueblo totalmente rebelde. Realmente está hablando de la destrucción del diluvio, cuando toda esa generación fue destruida. La mayoría, pues, de los árboles o plantas que hoy en día conocemos ya no existen. Sin embargo, dice: toda hierba, dice, fue destruida. Dice que toda hierba verde. En ese sentido nosotros podemos imaginar cómo fue la magnitud de ese periodo que realmente Dios destruyó
allá digamos esa primera generación. Hay un libro muy importante que me gustaría narrarlo, que es el libro de Enoch, un libro que para muchos es apócrifo, sin embargo es un libro apocalíptico donde habla de estos eventos, cómo realmente iban a ser de terrible en la venida de ese diluvio que también se le concedió al profeta Enoch narrarlo. También hay una porción en el libro de Yacer, que también es bíblico, que menciona en el libro de Jueces. Ahí nosotros también, el libro de Josué también, ahí nosotros podemos ver de que la primera trompeta es un evento pasado, y para ello yo me gustaría que vayamos al libro de Génesis para que tomemos este cuidado de lo que Dios está hablando en este evento de la primera trompeta. Se dice de que cuando Dios envió el diluvio, se dice de que se abrieron las cataratas de los cielos y que descendieron o cayeron grandes granizos, grandes granizadas, que eran grandes pedazos de granizo enormes, acompañados de centellas, de rayos con fuego, similar a lo que aconteció en Sodoma y Gomorra. Así similar se dice que fue el diluvio. Incluso se dice también de que en esa época empezaron todas aquellas cataratas a saltar agua por todos lados, más lloviendo de una manera tan espantosa y tan rápida. Fue como ocurrió ese diluvio, que en cuestión de días estaba inundada toda la tierra. Algunos dicen que fue un diluvio local, sin embargo, no fue un diluvio local, fue un diluvio universal al que Dios estaba hablando en esa época. Por eso es importante, mi estimado amigo, mi estimado hermano o hermana que está escuchando, se dará cuenta de que realmente pues todo eso que ha pasado es un acontecimiento que Dios lo definió de esa manera, pero en este sentido solo da una breve noción de lo que fue ese evento. Mira lo que dice Génesis, capítulo 7, 11, dice: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 600 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. E imagínense cómo fue ese momento, digamos, tan terrible. Recordemos que también para la época del diluvio existían seres totalmente extraños, existían antes lo que eran dinosaurios, existían también lo que era, digamos, aquellos seres demoníacos que eran los gigantes. Esos gigantes no era tan fácil destruirlos. Existía una gran cantidad, digamos, de seres extraños, de híbridos para la época. De híbridos me estoy refiriendo porque después de eso, antes de eso había acontecido, de que dice la palabra de que se habían unido los hijos de Dios con los hijos de los hombres. Cuando está hablando de hijos de Dios, está hablando, digamos, de ángeles caídos, que una vez Dios los creó para su gloria, pero se rebelaron con Satanás. Y eso también lo narra un libro, el libro que también es de Enoch, lo narra de una manera muy clara, que se juntaron allá en el monte Hermón 200 líderes angelicales. Imagínense, yo pienso que esos eran arcángeles, pero malos, y se rebelaron, se pervirtieron contra Dios. Y luego, ¿qué hizo? Bueno, Dios los destruyó y se quedaron como demonios poderosos sobre la tierra, porque no podían descender más para allá. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Bueno, Dios pensó destruir la tierra, la destruyó, y realmente lo que pasó fue terrible en esa primera trompeta que Dios estaba hablando, desde Adán hasta el diluvio. Eso fue la primera trompeta, de Adán hasta el diluvio. Dice de que la tercera parte de los árboles. Cuando dice la tercera parte de los árboles, realmente se está hablando de la
de la persona, aquellas personas que una vez conocieron, porque déjeme decirle que después del diluvio, perdón, antes del diluvio, existieron reyes justos, como lo era de la ascendencia de Noé, como lo fue Matusalén, como lo fue Enoc, como lo fueron muchos, muchos reyes antes de Enoc. También habían reyes que eran justos, que dominaron aquellas generaciones. Entonces, pero la tercera parte de esa humanidad realmente se perdió y se exterminó de una manera, digamos, terrible. Terminó toda esa gente, digamos, perdida, sin esperanza también. El apóstol Pedro hace una mención cuando dice que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados que una vez que durante el diluvio fueron, digamos, desobedientes. Entonces vemos también cómo se habla de ese tiempo tan difícil cuando Dios destruyó esa generación con un diluvio. ¿Con qué? Con fuego, al igual que Sodoma y Gomorra. Voy a leerlo nuevamente. Dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo. Imagínense, hubo granizo. Fue terrible, con lluvia de granizo. Luego dice: con fuego mezclado con sangre. No es que viniese con sangre, sino que al caer ese fuego, obviamente ciudades enteras de aquellos gigantes, de aquellos híbridos que los demonios habían causado, fueron totalmente destruidos. Pero sin embargo, pues es lo que Dios ha enseñado, de que realmente esa primera trompeta es un evento pasado. Voy a leerles otro texto acá en Génesis capítulo 6, verso 4, dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes de renombre desde la antigüedad. Varones, dice, de renombre. Varones de renombre. O sea, había gigantes y esa era la gente temida para él. Entonces nosotros podemos ver de que Dios está hablando en lo que es la primera trompeta de un evento pasado y no de un evento, digamos, futuro para nuestro tiempo. Y es de suma importancia de que nosotros también, como conocedores de la palabra, enseñemos lo que Dios manda y no nos atengamos a doctrinas que a veces no sabemos ni lo que decimos, ni lo que hablamos con respecto a lo que son los eventos de Dios. Dios ha diseñado 7 tiempos para la humanidad. Después de esos periodos, déjeme decirle, no habrá más. Por eso diseñó 7 periodos diseñados con 7 trompetas. La primera empieza con la primera generación, la segunda empieza después del diluvio. Eso lo vamos a leer, lo vamos a ver sucesivamente en los otros estudios, pero es lo que Dios estaba hablando para la época. Sigamos en Génesis. Génesis capítulo 6, verso 5 al 7, a continuación de lo que leímos antes, de que leímos antes, dice Génesis 6, 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo el sueño de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: rearé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Cuando Dios está hablando de esta manera, está hablando de una exterminación. ¿Con qué? Con agua, con granizo, con fuego y con sangre, que es la muerte, digamos, que caería sobre ellos. Usted no se imagina el espanto. Quizás no hay una película que realmente se narre
completamente cómo eran los seres de esa época. Animales híbridos, personas híbridas, mezclado demonio con ser humano. Déjenme decirle que también todavía todas esas cosas que se mencionan en lo que es la mitología griega viene siendo parte de lo que existía en esa época. Lobos, seres humanos con cabeza de lobo, también seres humanos con cabeza tal vez de caballos y cuerpos humanos, centauros y todo eso. Todas esas son cosas que realmente existían de la maldad que estos depravados seres angelicales hicieron con la humanidad en esa época. Pero pues Dios para eso dejó este apocalipsis de una manera simbólica para que nosotros lo entendamos y estemos pues capacitados para entenderlo. Voy a leerle otro pasaje en Génesis 7:4. Dice: porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y reharé de la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Imagínense, esto fue una realidad. Por eso es que yo le digo, Dios, los periodos de tiempo de Apocalipsis están marcados desde Adán hasta que Jesús venga en 7 periodos. Si usted ve estos pasajes, todos mencionan que el día 7 fue que vino el diluvio. Entonces estamos en la sexta trompeta. Jesús está para aparecer, porque en la séptima trompeta ya va a ser un jubileo en el cielo. Sin embargo, como estamos hablando de la primera trompeta, no vamos a hablar de lo que representa la sexta ni la séptima trompeta, sino que ese es un estudio muy aparte que también ya un servidor ya lo compartió con ustedes. Entonces vamos a leer otros 2 últimos textos para que usted vea lo que Dios realmente hizo con aquella generación. Génesis capítulo 7, verso 17 dice: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, se elevó sobre la tierra. Verso 21, verso 21 del capítulo 7 dice: y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, de bestias y de todo reptil que se arrastraba sobre la tierra, y todo hombre, y todo lo que tenía aliento de espíritu, de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de sobre la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Así es que nosotros podemos ver a través de esta palabra de que realmente cuando muere todo ser vivo, la palabra dice toda planta verde, está hablando también, recuerde también que también el ser humano es comparado con árboles, con hierba, porque dice que planta deliciosa es a Dios, los hijos de Dios, los agradables a Dios, planta deliciosa. Y él más nos llama plantío de Jehová. Entonces cuando está diciendo que toda hierba verde pereció, realmente está hablando también en un sentido simbólico de que realmente todo aquello que tenía vida murió. Entonces también cuando dice la tercera parte de los árboles, esto usted puede darse cuenta que si lo tomamos en un sentido literal, el árbol no tan fácil perece, puede pasar anegado una cierta cantidad de tiempo sobre lo que es el frío bajo el agua, pero no va a terminar totalmente. ¿Por qué? En el invierno, cuando viene la nieve, que todos aquellos árboles se secan, aparentemente están secos, pero solamente han botado las hojas.
pero están con vida. Lo mismo ocurrió cuando pasó el diluvio, aquello quedó totalmente seco. Algunos de ellos, los que no eran para ese clima, sí perecieron, pero el resto no. Pero tomándolo en ese sentido, pero viendo en el sentido de lo que es el ser humano, que es también comparado como árboles, como plantas, entonces vemos que toda esa generación en los días de los reyes justos, antes de que fuera tomado este Enoc para ser arrebatado al cielo, entonces ¿qué pasó? Toda esa generación, la tercera parte, se perdió. Por lo tanto, la primera trompeta es un evento pasado, no es un evento futuro. Así que usted puede compartir este video si le agradó, o si tiene algún comentario, coméntelo y suscríbase a mi canal, y pues vamos a estar subiendo más enseñanza acerca de lo que es Apocalipsis. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.